Hola, buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre el texto de El tabú de la virginidad, escrito en 1918. Como ya os dije, es el tercer texto que he escogido para hablaros sobre las aportaciones que Freud hizo a la psicología del amor. Nos va a decir que la virginidad ha sido un tema tabú desde siempre en la historia, pero que este requisito de la virginidad en la mujer no era tan estimado en los pueblos primitivos como lo era en su época de 1900. Ahora, en el siglo XXI, podemos decir que no damos tanta importancia a la virginidad de la mujer, exceptuando en algunos casos, como por ejemplo los sectores más conservadores de la Iglesia Católica, por ejemplo, como podría ser el Opus Dei. Entonces, nos dice que esta desfloración, esta pérdida de la virginidad, tiene dos consecuencias, tenía en 1900 especialmente, dos consecuencias especiales para la mujer. La primera sería atar a la mujer al marido y la segunda, el desencadenamiento de una reacción hostil hacia el varón, que puede derivar en patologías o inhibir la vida amorosa de estas mujeres. Esta reacción hostil explicaría por qué muchas veces las relaciones futuras son siempre mejor que las primeras, ya que en estas relaciones primeras dejan en cada una algo de esa hostilidad, hasta poder desprenderse de ella y tener en las futuras relaciones una relación en la que esta hostilidad ya no tenga que estar tan presente, porque se ha dejado en las anteriores relaciones. Nos dice que hay mujeres que tienen reacciones contrapuestas de hostilidad y servidumbre. Así se muestran distanciadas de sus maridos, pero no pueden olvidarse de ellos. Aunque ya no los aman y la ternura ha desaparecido, siguen siervas de este primer marido. Dice que no se libran de ellos porque no han podido consumar su venganza y dejar esta hostilidad o parte de ella. En los casos más acusados nos cuenta que esto no llega a la conciencia. Para explicarnos esto, nos va a hablar sobre ciertas conductas que tienen los pueblos primitivos, sobre la virginidad. Y dice que estos pueblos primitivos no estimaban la virginidad por miedo a esta hostilidad de la que hemos hablado. Y por ello elegían a otro hombre que no fuera el marido quien desflorase a la mujer. Entonces nos cuenta tres explicaciones en la conducta que encuentra sobre estos pueblos primitivos. La primera de ellas sería el horror a la sangre. Por un lado, en la desfloración se derrama sangre, y la sangre es para los primitivos el asiento de la vida, y por ello les produce horror. Además, la sangre se relaciona con la prohibición a matar, que era un placer del hombre primordial. La segunda explicación sería la angustia ante las primicias, y nos cuenta que el primitivo expresa de esa angustia a causa de lo inesperado, lo no comprendido, lo nuevo o lo ominoso. De ahí que los ceremoniales religiosos sean siempre antes de cada nueva etapa, ya que esta nueva etapa al principio es cuando se produce sobre todo la angustia y sería cuando resulta más adecuado protegerse de ello. El primer coito sería el inicio de la vida sexual y por eso comporta siempre una angustia. La tercera explicación que encuentra incluye a lo sexual y dice que no solo el primer coito, sino todo el comercio sexual con la mujer es un tema tabú. Nos cuenta que antes de cazar o ir a la guerra se prohibía a los hombres el tener relaciones sexuales con sus mujeres, por miedo a perder su fuerza o capacidad. Pero muchas veces la necesidad supera las barreras de estas prohibiciones. Y si nos acordamos, por ejemplo, lo podemos ver esto en los deportistas de alto élite o simplemente en los futbolistas, como antes de cada nuevo partido les hacen concentrarse en un hotel donde, además de concentrarse, se les priva de estas relaciones con sus mujeres, porque de alguna manera perderían ese portento físico o esa capacidad. Entonces decimos que cada tabú sería entonces el miedo a un peligro, ser incompetente, contagiarse lo femenino, perder virilidad o, como los deportistas, la fuerza, ¿no? Así como la dependencia a la mujer y a lo sexual. Estos miedos también explicarían que se produzca la angustia que anteriormente hemos hablado. Además nos habla del narcisismo de las pequeñas diferencias personales, de donde él cree que podría derivar la hostilidad que aparece en todas las relaciones personales. Lo diferente aparecería como hostil
Y esto lo vemos hoy muy claro en todas las discriminaciones que aparecen tanto de sexo, raza, religión o cultura. 1, 2 y 3 podemos decir que no llegan al núcleo de la virginidad. Y estos preceptos de los tabúes están explicados en otro libro del que ya hablaremos, que es Tótem y Tabú. Pero lo importante es que los tabúes se han ido sustituyendo con el paso del tiempo. Pero siempre aparecen, como hemos dicho, donde se teme a un peligro. En el primitivo, este peligro era siempre lo psíquico, pues no diferencia lo material de lo psíquico ni lo real de lo imaginario. Además, proyecta su hostilidad al mundo externo, en objetos desagradables o ajenos a él. La mujer y el primer coito representarían esos peligros. En la mujer, ciertas mociones aparecen explicarnos la frigidez. En el primer coito, como siempre, se inflige un dolor. Pero más importante es la afrenta narcisista que se produce cuando se destruye un órgano, que es el himen. Además de esta destrucción de su órgano, comporta una desvalorización en la mujer. Se da en dos tiempos. Uno es la destrucción del himen y el otro es el propio acto, que también lo hace un subrogado del marido. Además se ve como en los pueblos primitivos encargan de esta desfloración al propio padre a veces, otras veces a un anciano, otras veces a un sacerdote o un hombre sagrado, cohibiendo así el deseo sexual temprano. Además, como dijimos en el texto anterior, la sexualidad de la mujer está asociado a la prohibición, por lo que cuando el comercio sexual se vuelve legal no se siente como la misma cosa. Por ello, algunas intentan mantener sus relaciones en secreto o las vuelven prohibidas, como en la infidelidad, pues de lo contrario el amor pierde valor. Pero más importante es la colocación de la libido, persistente desde la infancia, y nos dice que en la mujer la fijación que se hace es en el padre o en el hermano, y están dirigidos a cosas diferentes del coito. Entonces el varón siempre sería un sustituto, pero nunca sería el genuino, que sería el padre. Una fuerte fijación en la infancia puede provocar una insatisfacción del amor al marido, produciendo así la frigidez. Otro motivo sería la envidia que sienten las niñas de no tener pene. Esta envidia sería la que provocaría esta hostilidad y que además dice que no la ocultan. De hecho, cuenta como hay niñas que intentan orinar de pie, exigiendo así la igualdad de derechos con su hermanito. Cuando la libido se fija en el padre, desean tener un hijo como sustituto del pene que no tienen. Esto se produce durante el narcisismo originario, en el complejo de castración y antes de la elección de objeto. La exigencia de que la mujer no tenga el recuerdo de tener sexo con otro hombre es producto del derecho de propiedad y es la esencia de la monogamia. La reacción de servidumbre se produciría por ser el primer hombre quien colma su necesidad de amor, contenida mucho tiempo por la educación, y que lucha contra la infidelidad, las tentaciones libidinosas o la poligamia. Si la servidumbre es excesiva, puede llevar a la pérdida de voluntad, incluso a la dependencia sexual. En la antigüedad, esa servidumbre era característica de la mujer, pero ya no tanto en 1900 y mucho menos en el siglo XXI en el que vivimos hoy en día. Bueno, ahora solo nos quedará hablar en otro vídeo sobre un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci, que como ya os dije, vamos a abordar el tema de la homosexualidad, la elección de objeto. Espero que os haya gustado este texto y nos vemos en el siguiente vídeo.